Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a Más Negocios. Gracias por estar con nosotros. Si usted va en el tránsito y como ha estado el tránsito bastante complicado últimamente, por favor, respire profundo. Si usted nos escucha por la 102.1 FM, tome 3 respiraciones, como suelo decirles. Haga 3 respiraciones profundas y suelte el aire. Inspire y luego suelte el aire. Así que espero que nos permita que lo acompañemos durante esta hora donde vamos a estar hablando acerca de temas de empresas familiares y voy a hablarles en la llave maestra acerca de los sitios web. Así que muchísimas gracias a quienes nos escuchan por la 102.1 FM. Baje la presión, respire, haga por lo menos 3 respiraciones profundas y sigan el tráfico y gracias por dejarnos que lo acompañemos. También a quienes nos están viendo a través de nuestras diferentes plataformas en Facebook, estamos en facebook.com/Libertópolis. También estamos en YouTube, nuestro canal es Libertópolis. Dele, suscríbase y le van a estar apareciendo nuestras transmisiones. También puede darle seguir a nuestra cuenta @Libertópolis, esto en Twitter. Y entonces les voy a contar acerca de qué cosas debes tomar en cuenta si estás pensando hacer tu sitio web o si ya tienes tu sitio web. Así que vamos a la llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos. Y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Y antes de arrancar la llave maestra, quiero agradecerles a quienes nos están escuchando y gracias. Hoy estuve en una reunión en la cual se habló acerca de comercio electrónico, que creo que es un tema que debemos abordar y lo vamos a estar abordando. Gracias a Claudia por la invitación y gracias a todos a quienes conocí, con quienes platiqué y quienes nos dijeron que nos escuchan y que les gusta nuestro programa. Muchas gracias y que pues los acompañamos en el tráfico y eso es lo que pretendemos, que pues mientras van manejando, vayan encontrando información que les sea útil y relevante. Así que hoy les quiero platicar acerca del website, del sitio web. Por lo general, ya tener un sitio web es parte de las cosas que debemos tomar en cuenta a la hora de crear nuestra empresa o nuestro negocio. Se ha vuelto tal el sentido que hoy precisamente leía una frase que decía de Bill Gates, me la comentaban, de si no tienes un sitio web o si no estás en internet, entonces no existes. O sea, no es que no existas, metafísicamente hablando, pero lo que quiere decir es que no eres visible para los demás. Entonces, para hablar acerca de esto, pues te quiero contar de qué deberías tomar en cuenta si estamos hablando de un sitio web. Lo primero que tienes que tener es tu dominio. ¿A qué me refiero con el dominio? Es el nombre o lo que uno le da cuando buscas el sitio. Por ejemplo, si yo le digo entra a libertopolis.com, es el sitio o es el nombre del dominio. Entonces, lo primero que debes tener es un sitio, un nombre para tu página. Y este es el que registras como el dominio. Por otro lado, ¿qué cosa debes tener si vas a poner tu sitio web o si ya tienes tu sitio web? Considera algo que tenga una apariencia profesional. Tu sitio web debe tener una apariencia profesional porque al final es la imagen que tú estás proyectando en internet de tu negocio. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero entras a un sitio y tiene, pues a lo mejor demasiadas imágenes o se ve poco profesional o se ve que a veces uno dice, bueno, de plano se lo dieron al hijo del dueño para que lo hiciera y el chico tiene 10, 12 años y hizo lo que pudo y le puso GIF y le puso Snapchat y le puso imágenes de todo y entonces
Lo que tienes que buscar es que tenga un look profesional, una apariencia profesional. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues a menos que tú seas diseñador y conozcas sobre diseñador de sitios web y programación de sitio web, pues la sugerencia es que contrates a alguien que te ayude a hacerlo. Hay muchas opciones aquí en Guatemala, también hay opciones de contratar freelance fuera de Guatemala, así que puedes hacerlo. Bueno, esa es la primera parte. La otra parte es que tengas un buen contenido, porque no solo es que tenga una buena apariencia, sino que haya una buena sustancia. ¿A qué nos referimos? A que las personas vayan a llegar a tu sitio para saber qué haces, para tener información acerca de tus productos, de tus servicios, de cosas que les interesa saber de ti. Pero también se van a quedar más tiempo o te vas a volver relevante cuando haya información adicional que le interesa a tu público. Por ejemplo, si tú estás dando servicios de auditoría, servicios de consultoría fiscal, ¿qué cosas son relevantes para tu público? Por ejemplo, alguna información sobre alguna nueva regulación, un calendario o un recordatorio o donde les digas cuáles son las fechas de pagos de algunos impuestos, alguna regulación que se está implementando. Puede ser también algunas aplicaciones o algunos temas que le pueden ayudar a mejorar su registro, su control, en fin, temas que le sean relevantes, y entonces lo que tú haces es que le estás dando contenido y entonces te vuelves en la persona que va a recurrir como al experto. Entonces, esto es muy importante que tú lo tengas. Por ejemplo, si tú vendieras pisos o azulejos, como Samboro, pues la información relevante es cómo instalarlo, cuáles las características de cada producto, el mantenimiento, qué hacer si, por ejemplo, se empieza a deteriorar la sisa o estas uniones, cómo repararlas. Todas esas cosas se vuelven relevantes. Entonces, el contenido es muy importante. Por otro lado, otro de los temas que son relevantes es que se hagas fácil hacer negocios. O sea, no olvides que al final el objetivo de tener un sitio web es para que puedas hacer negocios. ¿Y cómo hacerlo? Pues hacerlo muy fácil. Es tener, por ejemplo, una página de contacto, de cómo contactarte, y preferentemente lo que se sugiere es que haya en todas, si es posible, en un lugar fijo, que aparezca en todas tus páginas tu forma de contactarte, o un botón o una línea o un link que te lleve a la página de contacto. Entonces busca la forma que sea fácil contactarte, que sea fácil hacer negocios contigo. Y esto nos lleva a la segunda parte, que posiblemente en algunos casos tú puedas ofrecer o dar la opción de que te compren de una vez a través de tu sitio web, que sean compras virtuales. Y para eso necesitas invertir en una buena tienda comercial, una tienda virtual. Y esto lo conocemos como el carrito de compras. Que tú tengas una buena tienda virtual, que tenga las características de seguridad suficientes y necesarias, que sea fácil de implementar, pero no solo eso. Porque a veces pasa que uno está emocionado comprando, o pues ya compraste algo que te gustó, que te convenció, que le diste clic, que ya te registraste, creaste tu cuenta, y cuando dice pagar, te dice imprima este formulario, llévelo al banco, deposite, y luego regresa, le toma una foto y me la manda. Y ahí se acabó la magia. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar cómo hacer que sea fácil hacer esos pagos en línea. Y lo que nos llevaría, por ejemplo, pueden ser pagos a través de tarjetas de crédito, o pueden ser a través de algunas opciones como PayPal u otros tipos de opciones que te permitan hacer esos pagos. Esto nos lleva a la segunda parte de tener una tienda virtual, y es el tema de seguridad. Todos, cuando entramos a un sitio y vamos a comprar y nos empiezan a pedir información, y en especial la información de la tarjeta de crédito, pues tenemos cierta recelo. Entonces hay que tener un certificado de seguridad apropiado, lo que se conoce como un SSL, que sea con buen cifrado, que sea visible, que las personas vean el sello, porque cuando tú compras ese certificado te dan la opción de que tú uses el sello, poner el sello que estás usando esa tecnología de seguridad, pero además
que haya alguna opción o haya un espacio en tu página de preguntas y respuestas comunes, en la cual tú puedas ahí resolver dudas que son comunes, como la información de la tarjeta, qué pasa con si hay una devolución, cuánto tiempo tarda en llegar, cosas que antes de comprar uno quisiera conocer, esas políticas que tiene la empresa. Y pues todo esto está muy bien, está muy lindo, pero esto no es como aquella película del campo de los sueños donde construyes el campo y los demás vendrán. No, aquí tienes que hacer que la gente llegue a tu sitio. Y recuerda que hay miles, si no es que, millones de sitios, cómo hacer que lleguen al tuyo. Y entonces esto nos lleva al tema de la optimización de las búsquedas, la optimización de la máquina de búsqueda, si podemos llamarlo así. Y aquí es cómo hacer o mostrarle el camino a tu consumidor, a tu cliente desde Internet y mostrarle la ruta hasta la puerta de tu sitio. Para esto, pues deberás dedicar un buen tiempo para optimizar esta máquina de búsqueda o search engine y además dedicarle tiempo a optimizarlo, lo que conocemos como SEO. Así que necesitas que cada página de tu sitio web tenga la mayor oportunidad de que esté rankeado o que esté calificado bien en las máquinas o en los buscadores. Esta optimización deberás hacerla en cada página, deberás tomar en cuenta las etiquetas, las metaetiquetas, en términos de palabras claves, de tal forma que sea fácil o sea lógico para las máquinas de búsqueda o para los buscadores ponerte en primer lugar. Y después de ya que tienes todo eso, pues entonces lo que tendrás que hacer es integrarlo con tu presencia en redes sociales. Esto quiere decir que también tu sitio deberá tener links a tus sitios, a tus redes sociales y tus redes sociales mandarlas a tu sitio web. Recuerda que las redes sociales lo que van a hacer es ayudarte a que llegue tráfico a tu sitio web. Y cuanto más llegue tráfico a tu sitio web, mejor va a estar calificado. Y por otro lado, y ya para terminar, pues, ¿en dónde vas a colocar esto? Todas las páginas web necesitan un servidor en la cual alojarlas en la nube. Y esto se conoce como el hospedaje de las páginas web o web hosting. Entonces, si bien es cierto, hay web hostings que son gratis, por lo general, como no hay almuerzo gratis, lo que hacen es que te dan un espacio de su dominio o un espacio de su servidor. ¿A qué me refiero? A que cuando tú des tu sitio, por lo general uno dice libertopolis.com o la marca que tú quieras o el nombre que tú quieras. Sin embargo, por lo general cuando es gratis, tú lo que dices es sitiogratis.com/mi negocio. Y cuando te dan esa dirección, primero es muy larga, no se le queda. Y por otro lado, lo que le da una apariencia de lo que habíamos dicho, poco profesional y poco confiable. Así que hay buenas opciones para poder alojar tu sitio web. Hay buenas opciones y puedes comparar todos los paquetes, ver qué paquete queda mejor para ti. Porque otro tema de los sitios que te dan alojamiento gratis es que a veces no tienen un buen tiempo de respuesta. Esto quiere decir que tu sitio se puede caer o que puede tardar mucho tiempo en que yo pueda entrar a ver lo que tienes en tu sitio. Así que puedes evaluar los paquetes, puedes evaluar los precios, puedes evaluar qué te ofrecen y ahí entonces decidir dónde poder alojar tu sitio web. Y obviamente esto pues podríamos hacer otro programa, otra llave maestra hablando de web hosting. Así que si quieres este artículo, con mucho gusto te lo mando. Solo mándame un inbox a mi cuenta MDA30 y me mandas un inbox y ahí dime, quiero el artículo del sitio web. Y con eso yo ya sé y te lo mando. Además, si quieres participar en este foro de Mujer Emprendedora, es el próximo 3 de septiembre, el próximo martes. Si quieres participar en este foro el próximo martes, manda un mensaje a nuestra página, a nuestro teléfono en WhatsApp, a nuestro WhatsApp, al 4585-4280, 4585-4280, manda Intecap y vamos a sortear 2 pases para que tú puedas ir a esta actividad
Foro Mujer Emprendedora el próximo martes de 2 a 6 de la tarde en Intecap. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Más Negocios. Recuerden mandar Intecap al 4585-4280. Vamos a sortear 2 pases para Foro Mujer Emprendedora. 2 pases para el Foro Mujer Emprendedora este próximo 3 de septiembre, el próximo martes. Esto va a ser en Intecap, de la zona 5, de 2 a 6 de la tarde. Así que manden Intecap al 4585-4280. Y ya estamos con Chepe. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues, buenas noches a todos. Pues bien, y mira, hoy cuéntanos cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es tan importante. Ok, siempre hemos hablado que las estructuras de una empresa familiar existen, lo que pasa es que uno no necesariamente las reconoce como tal. Uh-huh. Y las estructuras que uno reconoce mayormente son las del negocio propiamente dicho, que es la Asamblea General de Accionistas y el Consejo de Administración. Y uno usualmente no considera que la familia también tiene que estructurarse. Entonces la idea hoy sería que hablemos que, por un lado, el Consejo de Administración, que es la así llamado Junta Directiva usualmente, en conjunto con el Consejo Familiar, son los 2 órganos estructurales que deben de fundamentar 2 cosas: la productividad y la sucesión de las empresas familiares. O la productividad y la continuidad, llamémosle así. Ahora, ¿cuál es la interrelación que hay? O sea, ¿cómo se comunican estas dos estructuras, estos 2 órganos? Ok, el Consejo de Familia es aquel que, conformado por miembros de la familia, no por miembros ajenos, sino que por miembros de la familia, definen y ponen a funcionar las reglas de la relación entre los miembros de la familia y los órganos de la empresa propiamente dicho, en este caso el Consejo Directivo. Esa es una forma de interrelacionarse. El Consejo Directivo tiene que ver todo lo relacionado con la empresa, pero cuando se trata de familiares es un poquito difícil que un gerente general, por ejemplo, sobre todo si no es miembro de la familia, ante la solicitud de un miembro de la familia de que le dé chamba a su hijo o a su sobrina o a lo que sea, se pueda negar, ¿verdad? Entonces, el Consejo de Familia pone las reglas para que se facilite la administración de la empresa en cuanto a no contaminarse, por así decirlo, con los intereses emocionales de la familia. Entonces, básicamente, el Consejo Familiar lo que hace es establecer esas reglas de comunicación y esas reglas a seguir también, porque ¿sí? La pregunta es, por ejemplo, si sucede esta situación o fuera otra, ¿cómo el gerente se comunica con el Consejo Familiar o es a través de la Junta Directiva y la Junta Directiva habla con los miembros del Consejo Familiar o cómo es ahí? Ok. Ahí dijiste algo bien interesante. Técnicamente el gerente no tiene nada que ver con el Consejo Familiar desde el punto de vista de promover la relación. Uh-huh. Más bien es al contrario, el Consejo Familiar da reglas que le pasan al gerente para que el gerente sepa lo que se acordó en la familia. Okay. Entonces, por ejemplo, y es un ejemplo tal vez muy burdo, pero no se puede contratar en la empresa a nadie de la familia a menos que haya tenido 2 años de experiencia en una empresa ajena a la empresa familiar que estamos hablando. Entonces, eso le facilita la vida al gerente, porque cuando viene el junior a pedirle chamba, le va a decir, mira, y tenés 2 años de experiencia en una empresa aparte, y el junior le dice, no, mira, disculpa, pero no te puedo ni siquiera considerar, porque la regla es que por lo menos tengas 2 años de experiencia en una empresa ajena a la empresa familiar. Y obviamente el Consejo Familiar se limita a poner las reglas con respecto a la familia y la empresa. Es correcto. No más. No más. El Consejo Familiar
no es el consejo directivo. Algunas personas, gracias por la pregunta, porque algunas personas preguntan, ¿y ya le preguntaron al consejo familiar si este candidato a gerente de mercadeo, me lo estoy inventando, puede ser contratado? Porque yo me recuerdo que en un momento dado se peleó con alguien de los miembros de la familia. Bueno, entonces uno mira el manual y dice, no tiene nada que ver. Mira estas reglas que pasó el consejo, sí, y no aparece... Y no aparece no contratar a los cuates con que me peleé un día cuando estaba en primaria, ¿verdad? Ok, entonces le pasa las reglas con respecto a la familia y la empresa. Sí. O sea, estas reglas, y el gerente es el que las aplica. ¿Qué pasa? ¿Quién? Y ya me dejaste claro que es el consejo quien promueve esa comunicación con el gerente, por así decirlo, al pasarle las reglas. ¿Cómo entonces interactúan consejo de familiar y la junta directiva? ¿O no hay interacción? Sí hay interacción, porque primero, a ver, el consejo de familia es el encargado de hacer el protocolo familiar. El protocolo familiar es el conjunto de reglas que regulan esto que estamos hablando. Se lo pasa al consejo directivo, no al gerente general, al consejo directivo, al consejo de administración, quien a su vez se lo pasa al gerente general. Ok, esa es la interrelación. Algunas veces van a haber lagunas, donde el consejo de administración tiene dudas sobre si esto que se va a hacer adentro de la empresa, para beneficio de la empresa, para beneficio de la productividad de la empresa, pueda violar algo que se haya dicho en el consejo de familia. Que se haya dicho y escrito. Cuando dices dicho es que esté plasmado en tinta. O que haya duda, que sea interpretativo. Por ejemplo, uno de los típicos ejemplos es, si un miembro de la empresa renuncia, no puede volver a solicitar trabajo en la empresa. Se fue. Pero un miembro de la familia entonces hace eso, y el consejo de administración tiene dudas de si eso aplica al miembro de la familia. Entonces se va y se consulta. Miren, Juanito, que es nuestro primo, renunció hace 3 años y ahora dice que quiere regresar luego de haber sacado su maestría porque tiene la experiencia que en aquel entonces no tenía y la madurez que en aquel entonces no le permitió ver que aquí estaba su futuro. Bueno, entonces el consejo directivo va al consejo de familia y le dice, esto está limbo, ¿qué hacemos? Y el consejo de familia lo más probable es que diga, qué interesante, en aquel entonces no lo pensamos. Lo discuten y sacan la regla correspondiente. Ok. Entonces, esta es parte de las interacciones que hay entre los diferentes actores en una empresa, que hay alrededor de una empresa familiar. Entonces dijiste, el consejo familiar son estos miembros de familia que establecen las reglas para la interrelación entre la familia y los demás órganos de la empresa. Sí. Ahora bien, ¿quiénes son esos miembros de la familia y quién es la familia? Ok. Uno de los primeros puntos en el consejo familiar es precisamente definir qué es familia. Pues pareciera ridículo hacer la pregunta, ¿verdad? Pero ya no va a parecer tan ridículo cuando ponga la siguiente consideración. ¿Son los miembros políticos miembros de la familia o no? No importa si sí o si no, hay que definirlo. Vamos a decir que sí, que por cierto es lo que yo recomiendo. Algunos me preguntan, pero ¿y por qué los parientes políticos van a ser miembros del consejo familiar? Bueno, pues en el más mínimo de los casos es porque mi nuera o mis yernos son el 50% de la sangre de mis nietos. Claro. Entonces, sí es familia, pues. Que mi hijo se haya confundido en la boda, ese es otro par de zapatos, o sí que mi hija. Entonces, es que es el otro punto, mientras estén, por ejemplo, casados legalmente. Hay algunas familias incluso que ponen como requisito casados legalmente de acuerdo a las leyes de tal país, que es usualmente el país donde está la sede de la empresa familiar. Algunos otros incluso ponen que estén casados legalmente y por lo religioso. Algunos incluso especifican religión.
Entonces, solo si te das cuenta, ahí hay una definición o varias definiciones que tenemos que dar de quiénes están incluidos y quiénes no están incluidos. En algunas empresas, y tú sabes que eso, dicen, bueno, yo no tuve un hijo varón, decían en el pasado, pero mi sobrino me sacó la casta en el sentido de que es mi sucesor. Bueno, ¿la relación sobrino va a estar metida entre miembro de la familia o no? Otro, miembros de la familia por adopción, ¿va a tener los mismos derechos el niño o niña adoptados que el niño o niña natural? Entonces, solo con eso que te dije ahí van como 7 u 8 consideraciones que hay que hacer. Una vez hechas, ya constituyen una regulación que se debe de cumplir. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, o bueno, si nos da tiempo, podemos hablar un poco de esto todavía porque nos quedan 3 minutos, pero ¿quiénes hacen todas estas deliberaciones? La familia una vez definida. Por ejemplo. Ajá, pero ¿cómo se determina el origen? ¿Lo hace el fundador con los más cercanos? Para después decir, vengan todos muchachos y después vemos lo demás. Lo más probable es que no lo haya hecho el fundador, que no lo haya hecho. Ok. Porque ya lo fundé, ya estoy trabajando, más bien es en la segunda o tercera generación donde estas cosas comienzan. Empiezan a hacerse estas preguntas porque ya obviamente ya hay una diversidad en la familia. Sí. Entonces, ideal sería que lo hiciera el fundador y su señora, o la fundadora y su esposo. Y sus hijos, cuando hay. Tal vez todavía no tienen. Y eso sería el ideal, porque Tal entonces vez, pongo lo ideal. O son niños. O son niños, porque entonces pongo lo ideal. Pero es que en el momentito en el que ya entran con nombre y apellido, ya la frijoleaste, ¿verdad? Ya es más complicado. Y entonces, cuando se hace esta primera reunión, Chepe, y vamos a ir con esto al corte, ¿qué se hace? Se llama a todos y después se define y después se dice, bueno, ya entonces tú ya no. Vamos al corte y regresamos. Está bien. Cuando vaya. Regresamos a más negocios. Recuerde mandar Intecap para poder participar en el sorteo de Mujer Emprendedora. Este es un foro que se va a llevar a cabo el próximo martes 3 de septiembre. Entonces mande Intecap al 4585-4280. Y Chepe, ¿qué pasa en esa primera sesión? Estamos platicando con Chepe Ascoli con respecto a el consejo familiar y que la primera tema para poder establecer este protocolo familiar es el consejo familiar. Y la primera pregunta que hay que responder es ¿qué es familia? Y entonces te preguntaba, Chepe, ¿y entonces cómo se hace? Porque si todavía voy a definir qué es familia, invito a todos. Si presuntivamente yo defino familia. A ver, cuando estoy comenzando a facilitar el trabajo de la hechura del consejo familiar en una familia, usualmente les digo, necesito que estén presentes todos los miembros de la familia, de los fundadores para abajo en línea recta, hijos, nietos, bisnietos, que sean mayores a 14 años, con sus respectivos cónyuges. En otras palabras, papá, mamá, o abuelo, abuela, digamos en este caso, varios papás, varias mamás, con sus correspondientes cónyuges, varios nietos, varias nietas con sus correspondientes cónyuges. La familia más grande que he visto eran 4 generaciones y tenían 106 miembros. ¿Ok? Tardé como 3 meses. Y obviamente lo limitas a mayores de 14 años. Sí. Y claro, si por ahí hay alguien de 13 años, tampoco importó mucho, ¿verdad? Pero digamos, la idea no es llevar de 5 o 6 años. Ni mayoría de edad. O sea, por los dos lados, porque ya con 14 años yo ya estoy interesado en lo que está pasando en la familia. Y entiendo lo que se está hablando. Vaya. En esa primera reunión se da la naturaleza y alcance del trabajo que se va a hacer.
Y ahí yo recomiendo que se defina familia en la forma que lo estoy diciendo. Fundador y fundadora, línea directa para abajo, hijos, nietos, bisnietos, con sus correspondientes cónyuges. Usualmente me lo aceptan. No sin antes estar claros que me dicen, ¿y por qué los parientes políticos van a pertenecer a la empresa? Mi respuesta es, aquí no estamos hablando de la empresa, aquí estamos hablando de la familia. Y entre otras cosas, es bueno que participen porque uno, como humano, es un ser social. Y como ser social quiere pertenecer a algo. Y qué mejor que pertenecer a ese órgano, voy a decir independiente, aunque no es independiente de la familia, ¿verdad? Que me albergue, por un lado. Y por otro lado, porque entonces oyen de la misma voz y no vía teléfono descompuesto, la naturaleza y alcance de lo que se va a hacer. Y de una vez se dice que es, váleme la redundancia otra vez, la naturaleza y alcance de lo que se va a hacer. Porque si no, se supone que mi hijo y mi hija le van a contar distinta historia a su esposa y a su esposo. Como lo entendieron. Como lo entendieron. Y no van a estar en el mismo techo, en el mismo espacio físico en ese momento. Claro, y a veces suele suceder que la otra persona a quien recibe esa información le pregunta, ¿y tal cosa? Y no la sabe responder o la responde. ¿Y eso no se me ocurrió preguntar? Sí, y entonces lo invento. Y eso sería lo peor, que me invento la respuesta. Entonces, de ahí sale la primera consideración, formalmente, ¿qué es familia? Y de una vez se hace la diferencia. Se va a valer que los miembros de la familia pertenezcan al consejo familiar siendo políticos, pero no se va a valer que sean miembros de la empresa, por ejemplo. ¿Ok? Y ya de ahí se somete a votación, ya te voy a decir por qué escojo votación, se somete a votación quiénes van a ser los integrantes del consejo familiar. Entonces, antes de llegar a todo esto, lo primero es entender qué es lo que se va a hacer. Sí. ¿Por qué se están reuniendo? Sí. Y esto te lleva varias reuniones, debe llevar algunas reuniones. Una reunión de aproximadamente 2 horas. ¿Dependerá del número de personas o en es realidad, independiente? Depende un poquito, pero más o menos media hora. O sea, nunca he tenido con esa familia que te digo de más de 100 personas, nunca tuve el problema, lo fregado ahí es encontrar un salón donde quepan 100 personas cómodamente sentadas. Es como informal, no informal en el sentido de que no se van a tomar decisiones, sino que informal en el sentido casual, es lo que tal vez estoy queriendo decir. Entonces, una vez se nombra el consejo familiar, o yo les digo, nombremos el consejo familiar por votación. Ya regreso porque escojo votación. Y entonces digo, y lo ideal es que sea lo más diverso, que esté el fundador o la fundadora. Si en la siguiente generación hay 4 hijos y 4 nueras, o 4 hijas y 4 yernos, como lo querrás ver, 4 políticos y 4 consanguíneos, o que escojamos uno de una, uno de otra de otra. Más o menos ajustar unas 7 personas que conformen el consejo de familia. Para que haya diversidad de edades, de sexo, ¿de relación? Y de relación, sí. La mitad políticos y la mitad consanguíneos, digamos, ¿verdad? Y obviamente si está el fundador, él debe estar. Él o ella. O ella, claro. A veces, eso ya va a depender de personalidades y cosas así. No me gusta sugerir que esté el fundador, porque fundador como unilateral. Ah, ya. Y entonces... Es un estilo, si tiene un estilo muy muy dominante. Sí, muy dominante, porque entonces... Que lo haga él, pues. Inhibe a los demás. Sí, uno. Y por eso es que me gusta votación. Porque entonces yo lo que les digo es que los sobrinos, los tíos, los primos, ¿verdad?, van a votar por quién. ¿Quién los nomina? ¿Entre ellos se nominan? Sí. O sea, hay un tiempo para que platiquen entre ellos y digan, bueno, yo quiero postular a tal persona, y de ahí la votación. Y ahí sí te puedo decir algunos sesgos que... Perdón, y se hace directo, no es por como acostumbran en planillas. Planilla A, planilla B, planilla C. Directo. Y algunos les pido que sea secreto, que hagan un papelito. Esa era la otra pregunta. Pero porque encuentro que a veces hay algunos roces entre un familiar y otro. Ok. Pero es intuitivo, ¿verdad? Nunca es
científico mi método. Y lo que sí es cierto es que he encontrado que siempre está el abuelo o la abuela, el de los fundadores, y después el tío o la tía más simpáticos, esos siempre están. Y después, entre los primos, ahí sí escogen con el más serio, mientras que con los tíos se escogen como el más simpático, el más querendón, llamémosle así. Entre los primos sí escogen el que tiene mejores notas, el que ya trabaja. O sea, que como se conocen más entre ellos y entonces tienen una forma más objetiva de poder evaluarlos, evaluarse entre ellos. Y la razón de vuelta por la que hacemos votación es para que comiencen a perderle el miedo a votar. Es que en las empresas familiares la gente quiere encontrar, ellos dicen consenso, en realidad no es consenso, es unanimidad, porque consenso es votación, media vez lo definamos, ¿verdad? Entonces unanimidad, entonces puedes pasar 3 años tratando de convencer a la tía Juana que acepte tal propuesta, pues. Ok, y entonces por eso es que tratas de que esta familia vote para ir entendiendo este mecanismo. Y se vota por cada persona, y los que más votos obtienen son los que integran el... Sí, okay. Digamos... Por ejemplo, son 6 lugares, yo tengo 6 votos, y estos 6 votos yo decido a quién le doy mi voto. Por así decirlo. A ver, ese puede ser uno. Algunas otras familias dicen, escojamos de una vez y el que saque los 6 primeros que saquen votos, ellos quedan. Está bien, no hay una regla rígida para seguir. Ok, y una vez que ya obviamente cuando son postulados, el postulado debe decir si se acepta o no en caso de ser elegido. Bueno, usualmente, María Dolores, como se conocen bien entre los miembros a menos que sean multitudinarios, como esta familia que te dije, pero cuando son unos 20 se conocen, entonces no es necesario postular. Okay. Sino que yo voto por el tío Juan, yo voto por la tía Maruca, yo voto por el tío Juan. Ok, cada quien en su papelito por quién vota. Sí. Y esos 6 primeros, los 6 que tengan más votos, esos son los, o 7, esos son los que quedan. Sí, porque no hay posiciones, ¿verdad? En el Consejo Familiar. No hay como un presidente, un secretario, un presidente un vocal. como desde el sentido que preside. Y entonces ahí usualmente lo que se hace es ser rotativo para que también vayan experimentando el rol de presidencia. Claro. Y entonces ya se elige o ya se sabe quiénes integran este consejo, y de ahí ya arranca. Podríamos decir que ya hay un consejo familiar. Y hay un consejo familiar que se compromete, sobre todo, y en ese mismo momento, a tener listo el protocolo familiar dentro de 20 semanas. Y eso implica, porque más o menos para prepararlo se necesitan como 40 horas, de ahí que estoy sacando las 20 semanas, a 2 horas por semana, y se comprometen a asistir. Y se da la primera regla, que es: media vez haya quórum, la sesión se lleva a cabo, independientemente de que usted, María Dolores, haya llegado o no. Y obviamente es un compromiso de 20 semanas en las cuales le voy a dedicar 2 horas a la semana. Trato de hacerlo un poquito más específico. ¿Qué día va a ser? Los miércoles de 3 a 4. No, yo no puedo. Bueno, ya se dan cuenta. En fin. Y usualmente es en horas de la noche, cuando todo el mundo salió de estudiar o salió de trabajar y se reúne. Y es un trabajo arduo. Porque deben establecer todas estas reglas, y dentro de ellas, ¿quién es familia? Técnicamente familia ya quedó definido, ¿verdad? Pero ¿en qué momento familia puede ser parte de la empresa o no? Por ejemplo, los políticos. En el Consejo Familiar vamos a permitir que los miembros políticos sean parte de la empresa, sean ejecutivos o directivos. Claro, el otro tema es dejar que 2 familiares directos, por así decirlo, trabajen en la empresa al mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo reportándose uno al otro, por ejemplo. Por ejemplo, que alguien sea gerente y el otro sea el financiero. Sí. Que eso, pues posiblemente yo esté tranquila porque es mi hermana, pero mi primo no está tan tranquilo porque hay 2. Porque es el esposo y son esposos. Sí. Ok, vamos a ir al corte, y cuando regresemos vamos a seguir hablando entonces del consejo familiar y qué pasa, por ejemplo, con los
parientes políticos que trabajan en la empresa pero dejan de ser parientes. Sí, eso o el otro que es más común, aquel pariente político que ya está en la empresa y queremos que la regla sea que no trabajen los parientes políticos. Claro, y entonces ya... Porque se creó precedente, pues. Claro, ya está trabajando y lo está haciendo bien, porque posiblemente lo esté haciendo bien. Y para facilitarte la vida financiera, pues Ficosa quiere facilitarte esta vida. ¿Y cómo lo hace? Con más de 300 puntos de servicio. Con Banco Ficosa es fácil. Regresamos a más negocios y estamos platicando acerca del Consejo Familiar, así que estamos platicando con Chepe Ascoli acerca del Consejo Familiar, pero quiero aprovechar para contarte que si estás pensando en crecer, si estás pensando en cómo lograr ese crecimiento que siempre has buscado, Credi Empresa GTC te da un crédito de hasta 30 millones, además 5 años plazo y un servicio integral para tu negocio. Porque no solo es buscar ese financiamiento, sino además tener todo ese plan y por eso te da acceso al programa Pyme Compite, que te va a ayudar a potencializar tu crecimiento. Llama al 1718 y haz tu cita con los gerentes de relación de Credi Empresa GTC. Participa en este sorteo. Vamos a sortear 2 pases para acudir al Foro Mujer Emprendedora el próximo martes 3 de septiembre en Intecap. Esto es zona 5 en Intecap. Así que solo manda Intecap al 4585-4280. Marito te va a estar llamando y te va a pedir algunos datos y con eso ya tienes tu pase. Así que participa en este sorteo. Chepe, nos quedamos con el tema de ¿qué pasa con las reglas que hace este Consejo Familiar que se comprometió a reunirse durante 20 semanas, 2 horas en cada reunión, para sacar las reglas en este protocolo familiar, las reglas de la relación de la familia con la empresa? Sí, ok. Tal vez lo más importante es comenzar mencionando que pueden haber distintas reglas para la primera generación y para la segunda generación. Me explico. Okay. Estamos haciendo el protocolo familiar ya cuando mi papá y mi mamá fundaron la empresa, mi hermano y yo estamos en la empresa y mi mujer está en la empresa. Pero no creemos que sea conveniente que los parientes políticos estén en la empresa, pero ya mi mujer está en la empresa. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, ¿qué era lo que habíamos dicho? ¿Qué pasaba si ya había parientes políticos trabajando? Sí. Entonces lo que usualmente decimos es, y estoy asumiendo que no se van a aceptar parientes políticos, ¿verdad? Entonces, en esta empresa familiar se aceptan los parientes, que trabajen los parientes políticos de esta generación, pero no de la siguiente generación. A partir de la siguiente generación ya no se aceptan. Ok, porque no puedo hacer una regla, mi mujer sí y mi cuñada no. Claro. ¿Verdad? Pero sí puedo decir, aquí topó la regla. ¿Y qué es lo que pasa? Usualmente, cuando comenzamos la empresa, pues, todo el mundo tiene que ayudar, ¿verdad? Así es. Y entonces yo no puedo quitarle el mérito a quien estuvo en los inicios trabajando duro, y decir, bueno, como ya no se van a valer parientes políticos, usted vaya por un tubo. Claro, es como suceden algunas reglas que dan cierto tiempo para aplicarlas. En este caso aquí es generacional, más que días o años. Sí. Y entonces, allí ya se define lo que hoy se puede, que en el futuro no queremos que se pueda. ¿Qué pasa, Chepe, por ejemplo? Y no sé si ha pasado que, por ejemplo, dicen, bueno, los parientes políticos no pueden trabajar en la empresa. Pero resulta que pasa esa generación, entra a la siguiente generación y es consultor. Entonces va a decir, estrictamente hablando, soy un consultor, no trabajo para la empresa. No sé si ha sucedido o cómo. Sí, sucede. Sucede en 2 sentidos. Uno, como consultor, que lo estás diciendo, bueno, yo soy una persona muy
sabia en cuestiones financieras y me contrataron para dar consultoría en esta empresa. ¿Y por qué me van a prescindir de mis servicios si estoy haciendo cosas efectivas? Entonces hay que decir, bueno, la relación es de trabajo o de relación consultoría, y puede ser que definamos que no se vale tampoco ser consultor. Ok. Porque hay que, pues hay como gradientes, ¿verdad? Pero más que consultor, pero con el mismo sesgo, es ¿qué pasa si soy proveedor? Claro, que al final es una relación comercial, por así decirla. En este caso puede ser, en el caso una es laboral y la otra es comercial con la empresa. Sí, es más, en algunos otros lugares es, si yo soy proveedor, ni siquiera me dejan participar en las cotizaciones que hagamos de los productos que yo vendo porque soy pariente político, para que no haya información privilegiada. Y en otras sí, pues no, Ajá, no y importa. en otras se le dicen, bueno, si está en mercado se le da prioridad. ¿Cómo para contratar a un pariente político o no político, si es que se valen los políticos, versus uno de la calle? Bueno, ante condiciones de similares aptitudes y actitudes, prefiero al pariente. Lo cual llevaría también al tema de Chepe, cómo evaluar objetivamente cosas así. Porque bueno, en una cotización, pues el precio ahí está y la calidad ahí está. Pero en una contratación del personal... Entonces, usualmente lo que se hace es que por ahí se crea en el consejo familiar algún grupo de asesores, por ejemplo. Para contratación de familiares es necesario que se haga una terna, voy a decir, o una triada, conformada por 2 personas ajenas a la familia y alguien propio de la familia. ¿Que es el comité evaluador, por así decirlo? Okay. Lo mismo es para compensación. Yo, gerente general, me receto un tronco de salario, pues, entonces para eso sirven comités con miembros ajenos a la familia. Y esto es lo que establece el consejo familiar. Sí. Que no es y que se lo entrega a la junta directiva. Por lo que estoy entendiendo, el protocolo familiar. El protocolo familiar se le entrega a la junta directiva para que lo cumpla. Okay. No para que sea beligerante. Aunque a veces, eso no quiere decir que uno va a ser tonto y no va a decir alguna... Pero yo te voy a decir uno que es conflictivo. Se vale que todos los miembros del consejo directivo, donde hay, o de las posiciones ejecutivas, donde hay hermanos y hermanas, salgan al mismo tiempo en una vacación. Es el ideal de papá y de mamá, ¿verdad? Vayámonos de vacaciones todos. Claro, ¿y la empresa? Imagínate Navidad. Sí, ¿y la empresa? Yo tengo un par de familias donde él o ella, hijos, están casados con él o ella, extranjeros, de países lejanos. A ellos les voy a dar más vacación, porque se vuelan 4 días viajando, ¿verdad? Claro, 2 de ida y 2 de regreso. ¿Qué tal la casa del puerto? ¿Quién la usa para Navidad y para Año Nuevo? Cuando hay casa del puerto. Entonces esas cosas las vamos regulando. ¿Qué tal cuando ya los sobrinos comienzan a ir con sus cuates y dejan la lancha rota? ¿Quién paga? ¿Ok? Todas esas cosas se regulan en la Carta Magna. ¿Qué pasa en caso de una enfermedad? Sí, es una buena pregunta. En el caso de una enfermedad, ¿los vamos a ayudar o no los vamos a ayudar? Hay mecanismos, ¿verdad? Compremos un seguro por cuanto vamos a comprar el seguro colectivo, entonces va a ser más barato, pero cada familiar lo paga. O lo va a pagar la empresa. ¿Y esto lo puede determinar el protocolo familiar? Sí. Y lo tendría que ejecutar la junta directiva. Sí. Solo que ahí sí hay un... Es que veo ahí el componente financiero y entonces... Es correcto. Entonces ahí sí es uno de los puntos donde la junta directiva entra y dice, me encanta su buen corazón, pero no hay pisto. Y se le puede decir, bueno, de todas maneras, María Dolores, no hay pisto quiere decir que no hay pisto hoy, pero si me pagan el seguro, va a ser
a costillas de mis dividendos, ¿o no? Uh-huh. Y va a pasar que no es lo mismo un seguro con 5 hijos que un seguro con un hijo. Es correcto. Entonces, por eso comienzan a hacer negociaciones, se va a tratar un colectivo, pero lo va a pagar cambio, o el 50% lo paga la empresa y el 50% el... O se establece un monto, a veces puedes decir, hasta bueno... 10,000 pesos. Sí, y si pasa de esto, ya cada quien pone de su plata. O sea, esas son las reglas que se discuten en este consejo. Y acordate que aquí sí hay un componente emocional bien grande, aunque no sea emocional de pleito. A ver, me explico. ¿Qué es lo que quiere abuelo y abuela? Que los hijos y los nietos estén bien. Claro, sí. ¿Verdad? Entonces ayudémoslos. ¿Qué tal darles el enganche de la casa? Bueno, ahorita tengo 3, lo puedo calcular, 15,000 pesos por cada uno, son 45,000. ¿Y los siguientes? Ahora ya se estableció esa regla, ¿verdad? Claro, porque a los nietos no. Porque a los nietos no. Y a veces pasa, Chepe, que el nieto lo mandan a estudiar fuera. Ah. Y si ya mandaron a un nieto a estudiar fuera, ¿qué pasa con el otro? Yo tengo una familia, esto que te voy a decir te va a parecer exageradísimo, pero así es. Tienen un seguro educativo, pues, no es seguro, sino que un monto educativo. Y entonces los niños han sido verdaderamente geniales y la mayoría ha ido a escuelas de primerísima categoría Ivy League en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, este chico no lo aceptaron. Es hijo de un hijo, o sea, es mi nieto. No, es el nieto del fundador. Es el nieto del fundador, pero por parte del hijo. Ajá. La señora está pidiendo la diferencia porque al otro primo le están pagando 100 y a este solo 20 porque no lo aceptaron. Entonces deme los 80. Qué interesante, porque al final eso habría que también establecerlo. Entonces, ya cuando te suceden estos ejemplos, comenzás a decir, siempre y cuando lo acepten. O sea, este monto es exclusivo para estudio. Estudio. No es un estipendio. Pues. Exacto. Sí. Pero esas cosas las vamos aprendiendo en el camino. Claro. Entonces, ¿en qué tiene... Pues chicas, va a parecer que me estoy vendiendo, pero ¿en qué tiene valor una persona como yo? En que da estos ejemplos. Y facilita, entonces, pone en duda lo que se está haciendo. Y Chepe, pues ya nos queda un minuto para irnos a corte. Bueno, no, para terminar ya el programa. ¿Cuál corte? Para terminar el programa. ¿Qué consejo darías con respecto a al tema del protocolo familiar que genera el Consejo Familiar? Hágalo lo antes posible, porque entonces cuando soy fundador y fundadora lo hago a mi con el gusto y punto, ¿verdad? Pero todavía no hay nietos, no hay hijos, no hay esposas, no hay nueras, no hay yernos. Okay. Pero independientemente de que eso se pueda, lo que sí es cierto es que es mejor hacerlo hoy que mañana. No importa en qué situación o cuánto tiempo tenga fundada tu empresa. Sí. Chepe, nos quedó un tema que tal vez podríamos tocar la próxima semana y es el tema de cómo haces un consejo familiar cuando son varias familias. 2 familias. Sí. Esa es una, pero otra es fundador, fundadora que se casaron, pero vienen de divorcios. O sea, yo traigo a mi familia, tú traes a tu familia, nos unimos, pero entre nuestros hijos no hay un vínculo como tal familiar o consanguíneo. Sí. Cuando la próxima semana podríamos tocar esos temas de varias familias y el que te comentaba. Así que muchas gracias. Pues gracias a ti, Chepe. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.